¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen aquí precisamente en este espacio, en donde hemos estado platicando de las diferentes aristas en torno al crimen organizado y por supuesto el tema del fentanilo. Hay un trabajo que le recomiendo mucho del Universal, del periodista Miguel Ángel Vega, titulado Fentanilo, viaje a una cocina. Y voy a platicar precisamente con el periodista de investigación Miguel Ángel Vega, a quien saludo con mucho gusto. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenas tardes, bien, todo bien, ¿tú cómo estás? Honrado, honrado de platicar contigo, querido. Yo de entrada te preguntaría, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia en donde nos describes desde la llegada de los precursores procedentes de China, el traslado que hacen precisamente a Sinaloa, lugar en donde se lleva a cabo la elaboración del fentanilo? ¿Quiénes son los primeros protagonistas de esta historia? Los protagonistas iniciales de esta historia, al menos en la fase en donde el fentanilo llega a México, son pescadores, gente humilde que se encarga de recoger los precursores que son enviados desde el puerto de Shanghái en China hacia México. Estos precursores llegan ocultos en mercancía que se envía de manera legal a México en grandes buques, contenedores y una vez que están cerca de la costa mexicana, sacan los precursores de una manera, pues, cuidándose que no ser vistos por nadie, los arrojan al mar, los contenedores, estamos hablando de que son 5 o 6, a veces 10, 12 bidones con precursores atados con una cuerda y se les anexa un GPS. Entonces el buque continúa su recorrido y al poco rato llegan pescadores en pangas, ubican, gracias al GPS, ubican a los bidones con los precursores, los suben a la panga y los acercan a una isla que solamente ellos conocen. Esta isla, según se me explicó a mí, tiene una pista clandestina donde aterrizan avionetas y dependiendo del grado de seguridad que hay en la zona, se determina o acercarlos a la costa o bien llevarlos a otra zona dentro cerca de la ciudad de Culiacán en este caso. Entonces, es un proceso muy elaborado, muy bien planificado, una logística que se mantiene muy precisa y muy certera y colaboran a muchas personas porque pienso que una de las principales vías para asegurar que todo salga bien a los narcotraficantes es la comunicación que mantienen y basado en un ejército de personas que nosotros les llamamos en Sinaloa punteros, que son como una especie de halcones que vigilan que no haya gobierno, que no haya marina, que no haya ejército cerca. Y una vez que ellos tienen claro que están libres para cruzar, empiezan a mover todos los precursores. Hablamos, mi querido Miguel Ángel, de una operación milimétrica, una operación perfectamente coordinada. ¿Qué tanto le ha afectado a esta operación todo este estruendo político de los gobiernos de México, de Estados Unidos, en torno precisamente al fentanilo? ¿Se ha incrementado la vigilancia en torno a este proceso o se sigue operando de manera impune? No, sí les ha afectado, sí le ha creado una especie de psicosis entre los narcotraficantes. Sin embargo, esto no ha evitado que los precursores sigan llegando a su destino, en este caso a las cocinas de fentanilo que hay en Culiacán, en los alrededores de las montañas, allá en Badiraguato, en San Ignacio. Entonces sigue llegando, pero ha provocado una psicosis. Ellos se han vuelto mucho más desconfiados, ellos han desplegado a más punteros en los alrededores para asegurarse que todo esté bien y como te digo, tienen miedo las personas que están a cargo. Están siendo más renuentes, están siendo también más precavidas en cuanto a lo que hacen y al mismo tiempo se están movilizando a otras zonas. Entonces, mientras te platico esto, ellos buscan otros medios de transporte, otras vías para no desgastar esta mecánica que tienen de recoger los bidones con precursores en alta mar
sino mandarlos por otros medios. Entonces, sí está cambiando el negocio, sí les ha afectado mucho los anuncios que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y el de México, pero al mismo tiempo no ha detenido el tráfico. Y esto, bueno, se debe a una situación bastante lógica. El tema de las drogas, pues obedece a una cuestión de oferta y demanda. Hay una fuerte demanda en Estados Unidos, las drogas se siguen vendiendo, se siguen consumiendo. Aquí los narcotraficantes en México, pues obviamente que siguen tratando de llevar estos productos ilícitos a Estados Unidos y bueno, al final del día es un problema de oferta y demanda, pero la realidad es que aunque ha afectado, no ha detenido el tráfico de droga. El tema, por ejemplo, mi querido Miguel Ángel, que siempre ha llamado la atención, ahorita lo mencionas, oferta y demanda. ¿Cuánto cuesta el fentanilo si lo pasamos de aquel lado de la frontera? Producirlo en Culiacán al cocinero le cuesta $2,000 producir 1 kilo de fentanilo. Una vez que ya lo tiene producido, él lo puede vender ahí mismo en Culiacán en $3,500. Pero según me han dicho, si ese mismo kilo se trafica, se lleva hasta una ciudad fronteriza, en este caso Tijuana, allá lo pueden vender o revender en $7,000. Pero si logran cruzar ese kilo de fentanilo a Los Ángeles, el precio aumenta y ya lo venden entre $12,000 y $15,000. Pero si logran llevar ese mismo kilo a Nueva York, por ejemplo, lo llegan a vender en $35,000. Y finalmente, esta persona que es el dealer que lo vende en las calles de la costa este de Estados Unidos, puede ser Nueva York, puede ser Connecticut, puede ser Boston, donde sea, o Chicago, este lo puede cortar hasta 10 veces. Esto quiere decir que de 1 kilo pueden hacer 10 kilos. Y este es el fentanilo al final del día, el cortado, el que se vende en las calles. ¿Hay algún tipo de preparación especial por parte de los cocineros, de las personas que llevan a cabo la preparación del fentanilo ya cuando reciben esos precursores? El ingrediente activo del fentanilo es un precursor al que ellos se referían como propionilo. El propionilo es un precursor muy potente que es la base del fentanilo y bueno, con esta base ellos la empiezan a cocinar y es una base muy potente, es líquida y es muy fuerte. Estamos hablando de que lo mezclan con otros químicos que hay en México y que ellos consiguen de manera legal, como es el acetato, la acetona, por ejemplo, y lo mezclan también con alcohol, con sosa cáustica, y de tal manera que generan una reacción química muy fuerte, pero este precursor, particularmente lo que es el propionilo, es muy fuerte. Ellos se ponen máscaras para protegerse, usan guantes, usan un delantal muy grueso de plástico, porque cuando no se lo ponen, ellos dicen que sienten los síntomas. Y ha habido situaciones, al principio ellos no tomaban esas medidas y lo hacían muy deliberadamente, pero tras ver que se estaban intoxicando, ellos empezaron a cambiar esta mecánica y empezaron a prepararse un poco más y con estas máscaras, con antigases, con filtros y todo esto, los guantes, los delantales que usan y tienen mucho cuidado en no respirar y tratan de estar lo más alejado posible de estos gases cuando lo están cocinando porque saben que es una cuestión muy, muy seria. Pero sí, te digo, la base es este precursor o sea, al que ellos se refieren como propionilo. ¿Cómo es una cocina para producir fentanilo, Miguel? ¿Cómo es? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué herramientas tiene? ¿Cómo es? Que yo te podría describirla como una choza muy rudimentaria, una choza que no tiene paredes, que solamente tiene estos troncos que sostienen, 4 troncos que sostienen y tiene el techo que son unas láminas cubiertas con un plástico negro y tienen encima de este plástico le ponen tierra y le ponen ramas para que desde arriba no se pueda identificar que hay una cocina en este lugar.
y son sumamente rudimentarias, tienen unos tambos con agua, tienen varios contenedores donde mezclan diferentes cosas, diferentes líquidos, tienen una especie de taladros que son como que tienen una extensión larguísima y con el cual ellos mezclan la droga. Tienen también, obviamente, la materia prima la tienen ahí, pero la materia que ellos consideran que es la más valiosa, la esconden, la entierran. Entonces, yo recuerdo que cuando llegamos a esta cocina de fentanilo, unos empezaron a prepararse y un tercer personaje, que no se ven las fotos, eh, empezó a escarbar cerca de como a unos 10 metros de la cocina y destapó una especie de tambo como de 200 litros y de ahí empezó a extraer varios de los líquidos que en este caso son los precursores y los llevan y para este momento los cocineros ya tienen las máscaras, ya tienen los delantales, ya tienen todo listo y empiezan a mezclar los líquidos y los químicos que ellos tienen y ahí tú puedes ver cómo la reacción química y los gases empiezan a salir por todas partes. Y bueno, algo muy curioso que a mí me llamó mucho la atención es saber que aunque yo estaba en una cocina, era apenas una de al menos 100 cocinas que hay en los alrededores de Culiacán y en las montañas de Sinaloa. Entonces, es algo que está ocurriendo. El gobierno federal, como tú bien sabes, niega que se produzca fentanilo en México, pero la realidad es que sí está ocurriendo. Y como te digo, a mí me tocó ver solamente una cocina, pero hay muchísimas cocinas. Y esto además de que hay muchos otros sitios distribuidos en diferentes partes del municipio en donde también producen las pastillas M30, que son las pastillas que tienen su base, que la base activa es precisamente el fentanilo y que se venden, y que hay una fiebre ahorita en Estados Unidos, se venden como pan caliente. Entonces, estamos ante una situación que es muy real y que parece que no se está deteniendo porque los números de acuerdo al, 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 al Departamento de Salud de Estados Unidos es que sigue aumentando el consumo de fentanilo en Estados Unidos y parece imparable y bueno, es preocupante porque cuando lo venden en las calles, y esto es según una versión de los propios narcotraficantes en Sinaloa, es que no cortan bien el fentanilo y eso provoca que haya muertes por sobredosis. Entonces sí es alarmante, sí ha preocupado a Estados Unidos porque nunca habían tenido una fiebre en donde murieran tantos consumidores de drogas, en este caso de una droga sintética como lo es el fentanilo. Y bueno, por eso es que todos esos anuncios por parte del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y de la DEA, en donde está diciendo que van con todo contra quienes trafican y producen fentanilo. Oye, este punto de cortar el fentanilo, cuando ellos lo producen, ¿saben lo brutal que es o al momento que se vende ya en las calles de Estados Unidos tiene algún tipo de alteración de cómo lo entregan en México, de México? Bueno, ellos dicen, ellos te muestran el kilo de fentanilo, por ejemplo, en este caso, a mí me tocó verlo, este es un kilo, y me dicen, es un kilo de fentanilo puro, pero una vez que llega al distribuidor, en este caso al dealer, una vez que está con el dealer, ellos cortan el fentanilo y lo cortan con diferentes sustancias que no son dañinas para el cuerpo humano, aunque la sustancia activa, por supuesto, sigue siendo el fentanilo. Y hay situaciones en donde también mezclan fentanilo con heroína blanca o heroína negra, que es de la llamada Mexican Brown. Entonces lo mezclan y hace la heroína más potente. Entonces la sensación que tiene el usuario es más fuerte, es más profunda y eso provoca que sea más adictiva para él, pero al mismo tiempo, si tiene una sustancia superior a la que debería de ser, se dice que con 3 granos de fentanilo, que sería equivalente a 3 granos de sal, sería suficiente para matar a una persona. Si le echan un poquito más, la persona puede morir por sobredosis. Entonces, eso es lo que, según los traficantes, narcotraficantes de Sinaloa y los propios cocineros dicen, sí,
no se corta de manera adecuada, esto puede matar a una persona. Y bueno, es lo que ha estado pasando. Los números no mienten, según datos de la DEA el año pasado, habrían muerto a 104,000 personas por sobredosis entre junio de 2021 y junio de 2022. Entonces sí, es una situación bastante grave. ¿Qué pasa del otro lado? Ahorita mencionabas un dato muy interesante, lo que sucede con las personas que lamentablemente se vuelven adictos a esta droga. Pero ¿cuál es el riesgo para aquellos que la producen, para aquellos que están en estas cocinas? ¿Han fallecido personas? ¿Cuál es el riesgo para ellos y qué es lo que, cómo se ha representado el mismo? El riesgo es muy alto para los cocineros de droga. Ellos lo saben, se cuidan. Ellos hablan de antecedentes, situaciones en donde compañeros han consumido los gases y de pronto empiezan a sentir náuseas, de pronto empiezan a vomitar y de pronto simplemente se desmayan y ellos saben que están intoxicados y los llevan rápidamente a los hospitales locales en Sinaloa y muchas veces no sobreviven. Hay hay antídotos para contrarrestar esta intoxicación por fentanilo, pero muchas veces no llegan a tiempo. ¿Por qué? Porque esas cocinas están en zonas alejadas de la ciudad, lejos de toda civilización. Entonces, para el trayecto que hacen de la cocina hasta el hospital más cercano, ya pasó 45 minutos, una hora, y en ese lapso la persona puede morir, o para cuando llega ya está en las últimas y lamentablemente fallece. Y esto es algo que está ocurriendo y nosotros, que a mí me tocó hacer la investigación para el Universal y para el medio Sky News, nosotros estuvimos muy conscientes de esto, entonces la empresa nos obligó a llevar este antídoto. Entonces, nosotros cuando lo compramos le preguntamos a la encargada de la farmacia si se estaba vendiendo mucho el antídoto contra la intoxicación por drogas sintéticas como el fentanilo. Me dijo, se vende muchísimo. Se vende, antes nadie lo conocía, pero hoy en día se vende hasta 6, 8 dosis por semana solamente en esta farmacia. Pero tú has de saber que hay muchas farmacias en Culiacán. Entonces sí es una situación de que los cocineros mismos ya están preparando porque saben que la intoxicación es real y que pueden morir produciendo este tipo de droga y bueno, han empezado a tomar ellos al mismo tiempo medidas. Miguel Ángel Vega, usted lo acaba de escuchar, periodista de investigación. De verdad, échele un ojo a este excelente trabajo que le reitero, está ya publicado, por supuesto, en el Universal, que se titula Fentanilo, viaje a una cocina. Miguel Ángel, de verdad, para mí, como siempre, un honor, un placer platicar contigo. Muchas gracias, Jesús. Saludos a toda tu audiencia y estamos ahí en contacto.